Y perdón porque siempre ando viendo para las esquinas, pero es que nunca sé por dónde ver. No sé si tengo que ver para allá o para allá en la cámara, pero perdón por eso. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos otra vez acá en un nuevo setup. Esta es la segunda clase pregrabada de las clases de japonés, como ya les dije. Y yo sé que les estoy dando una clase de gramática, pero les explico por qué. Yo sé que muchos de ustedes quieren aprender kanji, se quieren aprender ya los 80 kanjis del N5, se quieren aprender todos los kanjis del N1, etc. Pero no saben ni siquiera formar frases, no saben la gramática japonesa aún, no saben, qué sé yo, hacer toda esta conjugación de verbos y esas cosas. Entonces por eso decidí hacer varias clases de gramática antes de hacer 2 videos de kanji. Uno de los videos que les quiero dar es de todas las raíces y el siguiente video que les quiero dar es de todos los kanjis, o al menos 2 videos de todos los kanjis del N5. Entonces no nos precipitemos tanto aprendiendo lo que son los kanjis. Igual hoy, como ya dije, voy a estar implementando algunos kanjis, qué sé yo, para que se aprendan unos cuantos de verbos, y así vamos a ir avanzando un poco en lo que es el japonés. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que vimos la semana pasada fue la forma potencial. Eso significaba que aprendimos a decir yo puedo hacer tal acción, y también vimos 2 verbos especiales del japonés que eran mieru y el kikoeru. Se ven y se escuchan. Hoy vamos a ver lo que es la forma causativa de los verbos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la forma causativa de los verbos? Yo no entiendo esto, yo nunca lo he visto y en el español me cuesta. Entonces, la forma causativa de los verbos es como cuando yo hago que tal persona haga tal acción, o yo dejo que tal persona haga tal acción. Qué sé yo, si lo vemos en español sería cuando la mamá deja que el niño vaya a jugar afuera, o la mamá manda al niño a bañarse. Estas son formas causativas. El día de hoy yo les quería explicar 2 conjugaciones distintas. Sin embargo, siento que debemos aprendernos esta bien claramente. Entonces solamente les voy a explicar una conjugación verbal hoy. Les voy a explicar lo que es la forma causativa común y luego la reducida. Luego les voy a explicar un poco de oraciones, cómo se forma la oración, si tenemos verbos intransitivos, si tenemos verbos transitivos, es decir, los que tienen complemento directo y los que no tienen complemento directo. Y al final lo que vamos a ver es unas cuantas oraciones y luego lo que ustedes me pidieron, que es un diálogo. Les voy a explicar un poco gracias a mi amiga, que ella dijo que sí cuando yo le pedí que hiciéramos un video. Ella es de Costa Rica también, ella fue conmigo a Japón. Entonces ella y yo vamos a hacer un diálogo súper pequeño utilizando lo que vimos hoy de los verbos, para que ustedes practiquen un poco la escucha y luego veamos qué es lo que realmente dice eso. Entonces esa va a ser la clase de hoy, así que vamos, ¿están listos? Vamos. El primer grupo que les quiero explicar va a ser el grupo 1. Como ya sabemos, el grupo 1 son todos estos verbos terminados en U, con algunas excepciones de RU. Entonces, lo que sucede con esto del verbo del grupo 1, voy a explicarles por acá, es que los que tenemos en U, esa terminación de U la vamos a poner en una terminación de A y le agregamos lo que sería seru. Entonces, si vemos por acá un verbo, ya les dije que les estoy poniendo un poquito de kanjis. Entonces, les puse unos fáciles. Tenemos el verbo hanasu, que es el verbo hablar. Hanasu, cambiamos la su por hanasaseru. Es decir, que yo hago a tal persona hablar o que yo obligo a tal persona a hablar. Luego tenemos, si lo vemos en la forma o la manera formal, sería hanashimasu. Pero, si lo queremos poner acá, sería hanasasemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá, chicos? Que después de que tenemos el verbo de manera causativa, cuando este verbo queda acá, hanasaseru, pasa a ser del grupo 2. Entonces, quitamos la ru y agregamos más. Hanasasemas. Luego, ¿por qué hice todo esto es solamente el grupo 1? Es porque el grupo 1 tiene una excepción que quiero que les quede así súper clara. Y es todos los que terminan en U. ¿Se acuerdan que hanasu termina en su? Luego teníamos aruku, que termina en ku. Tenemos oyogu, nadar, que termina en gu. Y así sucesivamente. Pero los verbos que específicamente terminan en U, como por ejemplo vemos el verbo comprar acá, que es el verbo kau. Ese que termina en U no se dice
kaaseru. Eso no se dice, se dice kawaseru. Entonces, por decirles así, tenemos otro verbo, iru, que es decir. Este no quedaría iaseru, no, eso está malo. Se dice iwaseru. Entonces, en este caso, quiero que a ustedes les quede bastante claro que todos los que terminan específicamente con la letra U, esos se transforman en awaseru. Entonces, veamos otros verbos, qué sé yo. Si yo le quiero decir tatsu, tataseru. Si yo le quiero decir matsu, mataseru. Si yo le quiero decir otro verbo que sería el que dije antes, caminar, aruku, arukaseru. Si yo tengo otro verbo que sería utau, utawaseru. Entonces, acuérdense que siempre se combinan con lo que es a más el cero. Entonces, vamos de nuevo. Grupo 1, U se cambia por a, le ponemos o le agregamos la seru. Entonces quedaría hanasu, pasa a ser lo que sería hanasaseru. Es decir, luego de que el grupo 1 se transforma en verbo causitivo, ese va a pasar a lo que es el grupo 2. La excepción siempre va a ser los que terminan con la letra U, es decir, con solamente esta letra de kau, iu, utau. Estos verbos que terminan en U, esos no se dice utasaseru, se dice utaseru, no se dice así, se dice utawaseru, siempre con el wa. Entonces, eso es el grupo 1. Ahora vamos con lo que son el grupo 2 y el grupo 3. Ahora tenemos por acá lo que sería el grupo 2 y el grupo 3. Entonces, en el grupo 2 teníamos todas esas palabras que terminan en gru, con unas cuantas excepciones que iban en el grupo 1, que ya lo expliqué anteriormente. Pero bueno, entonces el grupo 2 son todas esas terminadas en gru. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese ru lo quitamos al final del verbo y agregamos lo que sería saseru. Entonces, por acá tenemos un ejemplo que sería el verbo comer. Se dice taberu. Si lo queremos combinar y decir yo la hago a usted comer o yo la dejo a usted comer, usted dice tabe saseru. Quitamos la ru y esa la agregamos con el saseru. Luego tenemos lo que sería el grupo 3. Y en el grupo 3 ya sabemos que siempre son los verbos cambian totalmente. Entonces esto no queda de otra más que aprendérselo, memorizárselo y vamos a ver cómo es que se hace. El grupo 3 ya sabemos, tenemos suru y kuru y los verbos que se combinan con esto. Como por ejemplo, el estudiar, benkyo o suru. Está combinado con el suru, entonces se utiliza la finalización esta al igual. Entonces, el causitivo del verbo suru, que es el verbo hacer, sería saseru. Y del verbo kuru, que es venir, sería kosaseru. Entonces, veamos unos cuantos ejemplos. Si tenemos del grupo 2, un ejemplo puede ser el verbo dormir, que sería neru. Sería nesaseru. Ahora veamos otro ejemplo que sería del grupo 2, que si yo deru, que es salir, sería desaseru, que yo lo dejo salir o yo lo hago usted salir. Entonces, como ya dije, por acá tenemos el otro ejemplo del suru, sería hacer comida, que sería ryori, ryori o suru. Ryori o saseru. Yo hago que usted haga comida o yo la dejo a usted hacer comida. Entonces, esta es la conjugación del verbo, de lo que tenemos por acá. Si lo ven por acá, ¿cuál es este tipo de verbo? Ese es el verbo simple o la forma de diccionario. Y luego lo pasamos a lo que era el verbo de causitivo. Entonces, estos, al igual que el grupo 1, cuando ya lo tenemos por acá, sería kosase más. Es decir, que el grupo 3, el grupo 2 y el grupo 1 que vimos, luego de que se combinan de forma causativa, este verbo de manera causativa pasa a ser un verbo del grupo 2. Entonces se debe combinar todo de acuerdo al grupo 2, es decir, quitarle la ru y agregarle el más. Ahora les quiero explicar otra cosa. Ya sabemos que tenemos esta manera, es decir, la causativa normal. Ahora vamos a ver algo que se utiliza quizá no mucho, sí se utiliza en el japonés. Se ve en varios mangas, se ve en varias lecturas. Yo siempre utilizo esta forma, pero existe la forma causativa reducida, que esa se las quiero explicar. No es tan difícil de aprendérselo, así que veamos un poco de cómo es esta forma causativa reducida de los verbos en japonés. Ahora vamos a ver, como les dije, lo que es la manera causativa reducida de los verbos japoneses.
Entonces, como ya sabemos, como les acabo de explicar, existe la causativa tradicional, que sería decir ikaseru. Por ejemplo, el grupo 1, si el verbo es iku, cambiamos la terminación ku por ka y le agregamos el seru. Luego, si lo queremos pasar a lo que la manera reducida, que también se utiliza, es una forma causativa de decir el verbo, esto se haría, le quitamos el seru y ponemos kasu. Entonces, en lugar de decir ikaseru, quedaría ikasu. Luego tenemos el grupo 2. En el grupo 2 teníamos el verbo taberu, que es el verbo comer. Entonces, no sé si recuerdan, pero iku era ir, por eso no lo expliqué porque ya se lo deben saber. Pero el verbo de acá, taberu, es comer. Taberu se cambiaba tabesaseru. Y si lo queremos decir en la manera reducida, quedaría tabesasu. Luego teníamos el grupo 3. El grupo 3 sabíamos que kuru y suru lo cambiamos por kosaseru y saseru. Si lo queremos decir de manera reducida, quitamos el saseru y ponemos sasu. Entonces quedaría kosasu. El saseru pasaría a ser sasu. Entonces, si lo vemos acá, es donde entenderíamos todo, porque acá es la manera fácil de entenderlo. Todo lo que sea saseru se pasa a sasu. Por eso, cuando decíamos kosaseru, decía kosasu. Tabesaseru, tabesasu. Es decir, que todos se pasan por el su. Entonces, saseru, sasu. Kosaseru, kosasu. Tabesaseru, tabesasu. Y se acuerdan del grupo 1 que teníamos una excepción que era cuando terminaba en u. Si queremos decir iwaseru, lo cambiamos por iwasu. Entonces, hay algo que les quiero explicar acá, que tal vez ustedes se vayan a confundir un poquito, pero si me ponen atención pueden entenderlo. ¿Se acuerdan que cuando les dije teníamos 3 grupos verbales acá, cierto? Luego, cuando pasábamos a la forma causativa tradicional, los verbos ya no van a ser del grupo 1, grupo 2 y grupo 3, sino que todos iban a ser verbos del grupo 2. Es decir, que cuando los combinábamos, los íbamos a combinar de lo que era del grupo 2. Pero, ¿qué pasa ahora con la causativa reducida? Todos terminan en su. ¿Y qué pasaba cuando teníamos verbos que terminaban en su, u? Por ejemplo, hanasu. ¿De cuál grupo era ese? No era del grupo 2, no era del grupo 3, era del grupo 1. Es decir, que los causativa reducida, todos van a ser del grupo 1. Es decir, que los vamos a combinar utilizando las reglas que ya les expliqué muchas veces del grupo 1. Entonces, sería tabesasu, como hanasu, hanashimasu, tabesashimasu. Es decir, que lo combinamos como si fuera del grupo 1. Lo mismo con ikasu, ikashimasu. Kosasu, kosashimasu. Sasu, sashimasu. Entonces, por eso es bueno que se aprendan también tanto la tradicional como la reducida. Y ahora vamos a ver un poco. Usted me dice, Verónica, ok, ya entendí cómo es que conjugo los verbos. Ya usted me explicó todo esto, pero ¿qué hago yo con conjugar el verbo? ¿Cómo puedo formar frases con este tipo de verbos? ¿O qué partículas utilizo cuando estoy hablando con este tipo de verbo conjugado? Es decir, ¿cómo puedo decir yo, qué sé yo, el maestro dejó al alumno descansar o el maestro hizo al alumno descansar? ¿Cómo se dice eso? Veamos ahora unas maneras o unas formas gramaticales para que ustedes entiendan un poco más el cómo se utiliza esto dentro de una oración japonesa. Veamos por acá lo que es el ejemplo número 1. Lo que les quiero explicar es que en el japonés, cuando se utilizan los verbos de manera causativa, estos utilizan 4 partículas comunes. Por ejemplo, tenemos la partícula ga o wa, que siempre definen el sujeto o el tema, ¿se acuerdan? Y luego teníamos la partícula ni y la partícula o. Estos van a depender dependiendo si el verbo o la frase que queremos decir es intransitiva o transitiva. En este caso tenemos transitivo. Entonces, ¿cuál es el transitivo? El transitivo es el que utiliza el complemento directo. Ya sabemos que en el japonés, cuando estamos diciendo una frase, siempre utilizamos el wo para identificar el complemento directo. Entonces, si vemos que una oración tiene el wo, ya sabemos que tiene complemento directo, es decir, que es transitivo. Entonces, veamos cómo es que se utiliza una frase. Por acá les tengo una frase de ejemplo. Vamos a ver, dice, Okasan ga o wa kodomo ni
osake o nomás hacer. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos partes poquito a poquito, ¿ok? Okasan, ya sabemos que es madre. Okasan ga o wa. Es decir, que se puede utilizar cualquiera de estas dos partículas en esta frase. Kodomo ni, kodomo es niño, ya sabemos. Kodomo ni osake, alcohol, o nomás hacer, es decir, que la madre deja al niño tomar alcohol. Que no está bien, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo es que van estas frases? Por acá tenemos al inicio okasan. ¿Quién es okasan? Okasan es la persona que deja o que hace a alguien hacer tal acción, o que deja que esa persona haga tal acción. Entonces tenemos por acá el sujeto que deja que la otra persona a la que estamos hablando haga la acción. Entonces sujeto más la partícula wa o la partícula ga. Luego, ¿quién es kodomo en esta oración? Kodomo es el que hace la acción. Porque ¿quién está tomando? ¿A quién dejaron tomar alcohol? Al niño. Entonces, luego de que tenemos kodomo, es decir, al doer o el que dejan que hagan la acción, la persona que hace la acción, siempre ponemos ni si es de manera transitiva. Ponemos la partícula ni y luego la acción que la okasan o el sujeto hace que esta persona haga. Entonces, si tenemos en este caso, el sujeto era okasan, la persona que está haciendo la acción va a ser el kodomo y la acción que tenemos sería tomar alcohol. Entonces, cuando sabemos que es transitivo, intransitivo, ya lo dije, tenemos el complemento directo. Y ahora me dice usted cuándo es que utilizamos el wo, porque ya tenemos el wo acá. Esto lo vamos a ver y es cuando la frase utiliza el verbo de manera intransitiva. Entonces, eso significa que no tenemos el complemento directo. Entonces, esto es un poquito más enredado, pero al mismo tiempo, no sé, como más fácil si ustedes se los aprenden así. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían 4 partículas? Estaba la partícula wa, la partícula ga, teníamos la partícula ni y la partícula o. Acá es un poquito más difícil porque no se especifica cuándo utilizar el ni y cuándo utilizar el o. Si el verbo es de manera intransitiva. Ni se utiliza cuando a quien se le permite hacer algo, es decir, se pone después de la persona cuando se le permite hacer algo. El o es cuando se le obliga a la persona a hacer algo. Entonces veamos esta frase. Se haría sensei, profesor, ga o wa. Eso no importa si ustedes le ponen el ga o si le ponen el wa. Sensei ga wa gakusei, estudiante. Gakusei ni o. Yasumaseta. Yasumu es descansar. Entonces, ¿qué pasa si hacemos esta frase y le ponemos solamente el ni? Es decir, no le ponemos acá el o. Sensei ga gakusei ni yasumaseta. El ni se utilizaba cuando se le permite hacer algo. Entonces sería el profesor dejó al estudiante descansar. Pero ¿qué pasa ahora si en lugar de poner la partícula ni, ponemos solamente la partícula o? ¿Qué haría? Sensei ga gakusei o yasumaseta o yasumasemashita. ¿Qué pasa acá con esta partícula o? Ya no estamos diciendo que el profesor dejó al estudiante descansar, sino que el profesor obligó al estudiante a descansar. ¿Por qué? Porque el estudiante estaba enfermo o qué sé yo. Entonces, acá es cuando yo les digo, tengan mucho cuidado si el verbo es intransitivo, es decir, lo dejo descansar. ¿Descansar de qué? No sabemos si lo dejo descansar por tanto estudio, no sabemos si lo dejo descansar en la clase, no nos explican nada, no tenemos un complemento directo que nos diga nada. Entonces, utilizamos el ni o el o. En el verbo transitivo, como dije, siempre va solamente con ni, porque la oración ya tiene lo que es el complemento directo. Entonces, esto yo sé que cuesta un poquito, pero si ustedes repasan esta oración, repasan lo que quiere decir, repasan la oración que les acabo de dar, tal vez entiendan un poco más. Ahora sí, veamos. Yo sé que ustedes me dijeron que les explicara un diálogo o les pusiera un diálogo en cada una de las clases, así que les quiero dar un diálogo que lo hice con mi amiga y estamos utilizando la manera intransitiva, la manera transitiva, estamos utilizando los verbos de forma causativa para que ustedes practiquen la escucha y luego practiquen la lectura. Entonces, vamos a ver eso y les quiero decir algo. Yo sé que una chica por ahí me dijo que en el video pasado no les dejé una palabra, así que antes de ir al diálogo les voy a dejar una palabra
que quiero que me las pongan en lo que son los comentarios. La palabra de hoy va a ser esta. Yasumaceta. Es decir, lo dejó descansar o lo obligó a descansar. Yasumaceta. Y todo esto se lo estoy escribiendo. Estas dos frases se las escribí en hiragana porque ya les puse unos cuantos kanjicitos en la clase de hoy. Así que esto se lo puse para los que todavía están bien flojitos en el hiragana, para que puedan leer la frase, para que puedan entender lo que yo les expliqué. Y ahora sí, vamos a lo que es el diálogo de la clase de hoy. Mari-chan, ohayou gozaimasu. お、ベルちゃん、久しぶりですね。元気ですか？元気ですよ。マリオは？元気です。ベルちゃんの子供どこにいるんですか？今日はちょっと忙しいから子供に買い物に行かせました。そうなんだ。じゃあ、一緒にご飯食べに行きませんか？ちょっと考えさせてください。はい。マリちゃん、おはようございます。お、ベルちゃん、久しぶりですね。元気ですか？元気ですよ。マリオは？元気です。ベルちゃんの子供どこにいるんですか？今日はちょっと忙しいから子供に買い物に行かせました。そうなんだ。じゃあ、一緒にご飯食べに行きませんか？ちょっと考えさせてください。マリちゃん、おはようございます。お、ベルちゃん、久しぶりですね。元気ですか？元気ですよ。マリオは？元気です。ベルちゃんの子供どこにいるんですか？今日はちょっと忙しいから子供に買い物に行かせました。そうなんだ。じゃあ、一緒にご飯食べに行きませんか？ちょっと考えさせてください。Y eso era todo por la clase de hoy, chicos. Espero que les haya quedado claro. Yo sé que esto de los verbos causativos es un poco confuso. Incluso para mí, cuando empecé a estudiar el japonés, era un poco confuso. Espero que yo les haya explicado de una manera clara. Déjenme en los comentarios si entendieron la clase del día de hoy. Pero sí, eso era lo que les quería dar de la clase de hoy. Así que, bueno, nos vemos en la siguiente clase. Creo que les voy a dar una clase más de gramática la siguiente vez. Serían los verbos pasivos. Así que nos vemos. Chao. Déjenme comentarios si me gusta y todo eso por acá. Chao, chao. Ah, ok.